Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme que está haciendo que Internet literalmente explote, y si son fans de la televisión turca, bueno, prepárense porque esto es para ustedes. Tenemos a dos de los nombres más grandes del entretenimiento turco, dos titanes que por razones que vamos a desglosar, parece que están a punto de tener un enfrentamiento épico. Y créanme, esto no es una exageración. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. ¿Han estado siguiendo los rumores? ¿Han visto las indirectas? Pues hoy vamos a desempacar todo. Vamos a intentar entender qué está pasando entre estos dos, porque tantos fans están hablando de ello, y qué podría significar todo esto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, si todavía no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Ahora, vamos a ser honestos, la dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que ha capturado la imaginación de millones desde que compartieron pantalla en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí en muchos lugares. Su química era innegable, palpable, la clase de chispa que hace que los fans deseen que la ficción cruce a la vida real. Y para muchos, esa esperanza nunca murió. Sin embargo, la vida, como bien saben, tiene sus propias maneras de tejer historias, y la historia entre Demet y Can parece estar tomando un giro, digamos, inesperado. Las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones, y los pequeños detalles, las menciones veladas, las reacciones sutiles se han convertido en el pan de cada día para los detectives de la farándula. Y hoy vamos a intentar juntar todas esas piezas del rompecabezas y darle una profundidad que se merezca este acontecimiento. Todo comenzó, si no me equivoco, con una serie de comentarios y acciones que, interpretados por la comunidad online, sugieren una tensión creciente. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, quien ha estado en un momento profesional increíblemente brillante. Ha estado cosechando éxitos, ganando premios internacionales, y su carrera está en una trayectoria ascendente, demostrando una madurez y un talento que la consolidan como una estrella global. Su participación en producciones de renombre y su habilidad para cautivar a audiencias de diversas culturas la han posicionado en un lugar privilegiado. Por otro lado, Can Yaman, tras su paso por Turquía, ha decidido expandir su horizonte, buscando oportunidades en el mercado internacional, especialmente en Italia. Su carisma y su físico le han abierto puertas en el país de la bota, donde ya ha protagonizado varias series y se ha convertido en un rostro familiar para muchos. Y esto es importante porque, aunque ambos están en la cima, sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, y es ahí donde a veces pueden surgir los roces, las envidias o simplemente las diferencias de perspectiva. El rumor que ha prendido la mecha, y esto es lo que ha hecho que todos hablen, es la supuesta indirecta de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Se dice que en una reciente entrevista o quizás en una publicación en redes sociales, Demet hizo un comentario que muchos interpretaron como una pulla directa a su ex coprotagonista. No se trata de un ataque frontal, ojo, sino de esas frases ambiguas que dejan mucho a la interpretación, pero que en el contexto de su historia compartida, resuenan con fuerza. La gente dice que al hablar de su éxito actual y de las personas que la apoyan, mencionó de forma sutil que ahora está rodeada de profesionales que valoran su talento y que no la utilizan para su propio beneficio. Y claro, la mente colectiva de Internet inmediatamente pensó, ¿a quién se refiere? Y el nombre que salió a relucir, una y otra vez, fue el de Can Yaman. Es importante recordar que la relación entre Demet y Can en Erkenci Kuş fue tan magnética que muchos fans creyeron, o quisieron creer, que era algo más que ficción. Su química en pantalla trascendió las cámaras, y para muchos, esa fantasía de una relación real era tan potente como la trama misma. Cuando la serie terminó y sus caminos se separaron, hubo un periodo de silencio y luego pequeñas interacciones aquí y allá, gestos que para los más observadores parecían alimentar la esperanza de que la conexión persistiera. Pero parece que las cosas han ido enfriándose o quizás calentándose en un sentido menos amistoso. Las supuestas indirectas de Demet son solo una parte de la ecuación. También hay que considerar las reacciones, o la falta de ellas, por parte de Can Yaman. A menudo cuando hay una tensión así, la otra parte responde, o al menos da alguna señal, ya sea para aclarar, para defenderse o para mantener la calma. Y en este caso el silencio de Can, o las respuestas que algunos interpretan como evasivas o incluso un tanto altivas, solo avivan más las llamas de la especulación y el debate en las redes.
Algunos de los fans más acérrimos de la pareja, Sanem y Can, están divididos. Por un lado, están los que defienden a capa y espada a Demet, creyendo que tiene todo el derecho de expresar sus sentimientos, de sentirse utilizada o infravalorada en algún momento, y que si se siente agraviada, tiene motivos para manifestarlo. Argumentan que es un reflejo de su profesionalismo y su crecimiento personal. Por otro lado, hay quienes creen que se está exagerando, que estas interpretaciones son forzadas y que quizás Demet debería mantener un perfil más bajo, especialmente ahora que su carrera está en un momento tan delicado y en el ojo del huracán internacional, donde cualquier declaración puede ser magnificada. Y luego están los fans de Can, que a menudo salen en su defensa, sugiriendo que las interpretaciones de las acciones de Demet son erróneas, malintencionadas o que simplemente se están sacando de contexto. Señalan que Can ha estado enfocado en su carrera internacional y que no debería tener que responder a supuestas pullas. ¿Pero por qué tanto revuelo? ¿Por qué un simple comentario o una supuesta indirecta puede generar tanto debate y movilizar a miles de personas en Internet? Creo que tiene que ver con la conexión emocional que los fans crearon con estos personajes y con los actores que los interpretaron. Erkenzicus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Nos hizo soñar, reír, llorar, nos transportó a un mundo de romance, de ambición y de superación. Y cuando los actores que nos hicieron sentir todo eso, que se convirtieron en parte de nuestra rutina semanal, parecen tener problemas o tensiones en la vida real, es como si una parte de ese sueño, de esa ilusión que construimos, se estuviera desmoronando. Es la decepción de ver que la magia que percibíamos en pantalla no se traslada completamente a la realidad. Además, la cultura de las redes sociales hoy en día fomenta este tipo de escrutinio. Cada tuit, cada me gusta, cada foto publicada, cada comentario, es analizado hasta el último detalle por una comunidad global ávida de contenido y de drama. Y cuando hay una historia de fondo interesante como la de Demet y Can, con esa química que cautivó a todos y la posterior separación, la gente está ansiosa por descubrir qué pasa detrás de las cámaras, qué hay de cierto en los rumores y cuáles son las verdaderas dinámicas entre ellos. Ahora, vamos a intentar ponerle algo de contexto histórico a esto. Recordemos que durante la emisión de Erkenzicus, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can en la vida real eran casi tan populares como la propia serie. Su cercanía en las redes sociales, sus gestos cómplices durante los eventos promocionales y, por supuesto, la intensidad de su relación en pantalla eran tan fuertes que la gente asumía, con mucha razón, que estaban juntos. Aunque nunca confirmaron una relación oficial, la especulación era palpable. Cuando se separaron, especialmente con la salida de Can Yaman de la serie para buscar nuevas oportunidades, hubo una cierta decepción entre los fans, una sensación de que algo se había perdido. Y desde entonces cada movimiento, cada aparición pública, cada entrevista, ha sido escrutado bajo la lupa de esa historia no resuelta, buscando cualquier indicio de conexión, de rencor o de reconciliación. Podríamos estar hablando de una simple malinterpretación. Quizás Demet estaba hablando de una experiencia laboral completamente diferente, de un director, un productor o un colega de otro proyecto, y la conexión con Can es solo una casualidad interpretada por los fans que anhelan verlos juntos o que buscan drama. Sin embargo, dada la historia y la notoriedad de su relación en pantalla, la intensidad con la que los fans los shippearon y la posterior ausencia de una relación pública confirmada, es difícil ignorar la posibilidad de que haya algo más. A veces las tensiones profesionales, especialmente en un ambiente tan competitivo y mediático como el del espectáculo, pueden generar fricciones. Las diferencias creativas, las expectativas no cumplidas, o simplemente la dinámica de trabajo pueden llevar a situaciones incómodas. Y si estas fricciones se manifiestan en comentarios ambiguos en entrevistas o en redes sociales, el resultado es este tipo de debate, donde cada palabra es analizada y se le busca un significado oculto. Otro punto a considerar es la trayectoria internacional de ambos, que como mencioné, ha tomado rumbos divergentes. Can Yaman ha apostado fuerte por Italia, participando en programas de televisión de gran audiencia, eventos benéficos y hasta ha generado interés en la producción de series europeas. Por su parte, Demet Özdemir ha ganado reconocimiento global, especialmente tras su papel protagónico en la serie Mi otra yo en Netflix, que le ha abierto puertas a proyectos internacionales y ha consolidado su imagen como una actriz versátil y talentosa a nivel mundial. Quizás estas diferentes trayectorias, estos diferentes enfoques de sus carreras, las oportunidades que han tenido y los desafíos que han enfrentado, también hayan influido en su relación o en su percepción mutua. Cuando las personas se separan profesional y geográficamente, las dinámicas cambian.
Las prioridades se redefinen, las experiencias vitales se diversifican. Y a veces los resentimientos, las envidias o las diferencias de opinión se manifiestan de formas inesperadas, a través de comentarios velados o de un distanciamiento estratégico. En resumen, lo que estamos presenciando, o al menos especulando, es un posible enfrentamiento épico entre Demet Özdemir y Can Yaman, no en el sentido físico de una pelea o una disputa pública escandalosa, sino en el ámbito de las indirectas, las tensiones y los rumores que están circulando en el mundo del entretenimiento turco e internacional. La clave parece estar en los comentarios que Demet ha hecho, interpretados por muchos como dirigidos a Can, sugiriendo quizás una falta de respeto o de reconocimiento de su talento en el pasado, y en la reacción, o falta de ella, de él. ¿Ha guardado silencio porque no hay nada que decir, o porque prefiere no alimentar el fuego? O quizás sus propias acciones o declaraciones posteriores han sido interpretadas como una respuesta sutil. Es la historia que los fans adoraron en la pantalla, la magia de Erken Cikus, y que ahora parece tener un capítulo inesperado, y quizás menos romántico, en la vida real. ¿Qué significa todo esto para el futuro? Es difícil decirlo con certeza. Podría ser que la tensión se disipe con el tiempo, que ambos sigan sus caminos y que la atención de los medios y los fans se traslade a otros asuntos. O por el contrario, que las cosas escalen y tengamos más declaraciones públicas, entrevistas reveladoras o eventos que aclaren la situación, para bien o para mal. Lo que sí es seguro es que mientras los fans sigan fascinados por su historia, por la química que compartieron y por la expectación que genera cualquier interacción entre ellos, estas especulaciones seguirán dando de qué hablar y mantendrán viva la llama del debate. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados de cada nuevo desarrollo, de cada pista que surja y de cada movimiento que hagan estas dos grandes estrellas. Es fascinante cómo una serie de televisión y la química entre dos actores pueden generar un interés tan duradero y tan profundo en millones de personas alrededor del mundo. Demet Özdemir y Can Yaman nos dieron una historia que recordaremos, una que nos hizo suspirar y soñar, y ahora, parece que nos están dando otra, una que quizás no sea tan romántica, pero sí igual de intrigante y digna de análisis. Es un recordatorio de que, detrás de la pantalla, las vidas de los famosos también tienen sus propios giros y sus propios dramas. Y bueno, mis queridos seguidores, eso es todo por hoy. Hemos desentrañado uno de los chismes más candentes del momento, explorando los posibles significados detrás de las acciones y palabras de Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, les invito a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet estaba refiriéndose a Can? ¿Han notado alguna otra pista o alguna declaración que apoye o refute esta teoría? ¿Creen que esto es solo una invención de los medios o hay algo de verdad detrás de los rumores? Me encantaría leer sus teorías y sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco e internacional, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de la televisión turca y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más análisis de fondo. Hasta la próxima.